Muy buenas noches. Mi nombre es Orlando Rodas Pernillo, soy médico patólogo. Deseo agradecer la invitación que me hiciera la organización del evento del módulo de patología para disertar sobre la clasificación del cáncer del cuello del útero eh, con respecto a la Organización de la Mundial de la Salud, la OMS. Vamos a hablar un poco sobre este tema y después vamos a ver sobre a ciertas implicaciones pronósticas y clínicas que tiene esta clasificación. Eh, con, respecto a, con respecto a esta clasificación, pues es bastante reciente. Eh, este es el libro donde está recopilada la clasificación. Es la quinta edición. Y son los tumores del tracto genital femenino que obviamente va a incluir el cervix del útero. Entonces, vamos a ver que aquí están los participantes. Este es el panel de expertos que estuvo en ese momento reunidos en la ciudad de Lyon, Francia, en mayo del 2019. Vemos que hay tres patólogos que hablan español. Está la doctora Anaís Malpica, que es originaria de Venezuela y trabaja en el MD Anderson Cancer Center, en el laboratorio de patología, en la sección de patología ginecológica. La doctora Esther Oliva, que ella es originaria de España, que también ha hecho muchos libros y es parte de las autoridades de patología ginecológica. Y el doctor Fernando Soares, que él es de Brasil, del Instituto Camargo de Oncología. Tenemos aquí los participantes de esta publicación. Vamos a la doctora Anaís Malpica, a la doctora Esther Oliva y al doctor Fernando Soares, que son los hispanoparlantes que participaron en este panel de expertos. Vamos a entonces hablar sobre los tumores del cuello uterino y vamos a decir que globalmente es un problema mayor de salud pública con significativa carga de enfermedad para la población mundial. Ocupa el cuarto lugar más común de cáncer en mujeres a nivel global. Más o menos conlleva 300,000 muertes al año. Y más del 90% de las muertes se presentan en países con bajo a medianos ingresos. El cáncer con más grande variación de mortalidad dependiente de distribución geográfica es el cáncer de cervix. Entonces, se dan cuenta, es por el fruto de cierta desigualdad. Causa de muerte importante en África y en otros países pobres. Y el 90 al 99% está asociado al virus del papiloma humano. Y podría ser impactado, obviamente, esta lesión con una prevención adecuada y el uso de vacunas para el virus del papiloma. Vemos entonces acá una ilustración en la cual vemos todo el daño que puede hacer este tipo de cáncer. Vemos que se puede extender hacia los tejidos vecinos pericervicales y entonces puede tener implicaciones muy aparatosas para la salud de las pacientes que no se tratan o que tienen este cáncer en un nivel avanzado. El virus del papiloma humano pues está directamente implicado en la oncogénesis del tumor, aunque no solo ese es el último factor, porque sabemos que la nutrición, el tabaquismo y otros cofactores pueden estar asociados al carcinoma del cervix, pero el virus del papiloma humano es una causa predisponente muy importante. Vemos entonces cómo prácticamente una de las blancos de las oncoproteínas virales es el ciclo celular, es la primera. Y el segundo va a ser también la apoptosis, que tiene que haber un balance entonces entre apoptosis y el ciclo celular que se pierde totalmente en la infección por el virus del papiloma humano. Vamos a ver que uno de los blancos del virus, de estos oncogenes virales es la proteína de retinoblastoma, que obviamente cuando está presente, inhibe la proliferación celular. Y por medio, si ustedes se dan cuenta, la proteína de retinoblastoma se une a este factor de proliferación E2F, y cuando se une a él, se bloquea entonces la función de este E2F en el ciclo celular. Sin embargo, esto es inhibido por las ciclinas, que posteriormente las ciclinas fosforilan a la proteína de retinoblastoma, y al fosforilarla, entonces se inicia la mitosis por medio de la acción de la E2F.
Cuando las oncoproteínas del virus papiloma actúan a este nivel, entonces se inhibe la inhibición de la E2F y entonces hay una mitosis sobreexpresada, por decirlo así. ¿Qué pasa entonces con la proteína P16? Normalmente la proteína P16 actúa a nivel de las ciclinas para poder impedir la fosforilación e inhibir también la mitosis. Es un ciclo, es algo regulatorio. Sin embargo, cuando el virus papiloma está presente, cuando son de alto grado principalmente, el P16 pues se sobreexpresa y sobreacumula porque ya no puede actuar sobre las ciclinas, porque obviamente se perdió la inhibición de la proteína de retinoblastoma y entonces ya no hay que fosforilar nada porque ya está activado. Y eso hace entonces que hayan problemas. ¿Cuáles son las oncoproteínas que van a estar asociadas a esta biología molecular? La oncoproteína E7 del virus papiloma y la oncoproteína E6. La oncoproteína E7 va a actuar sobre la proteína de retinoblastoma, como ya vimos que actúa en el ciclo celular, y la oncoproteína E6 va a actuar sobre el P53, que es muy importante para la apoptosis. Entonces, hay dos vías moleculares, la apoptosis y la proliferación celular. Vamos entonces a entrar en detalle ahora con respecto a la clasificación y vamos a ver que el primer ítem que habla la clasificación son sobre tumores epiteliales escamosos y sus precursores. Y tenemos estos acá. Vamos a principiar con el condiloma acuminado. Esa es una lesión benigna, pero entra en la clasificación de la OMS. Principalmente se ve esto es una macroscópica de vulva. Sin embargo, es muy similar los hallazgos histológicos que pueden verse en cervix: tallos fibrovasculares, acantosis, hiperkeratosis, presencia de hipergranulosis y coilocitosis. Esa es la característica de estas infecciones con presencia de tallos fibrovasculares. La siguiente que engloba esta clasificación son las lesiones escamosas intraepiteliales del cuello uterino. Realmente con respecto a este rubro, con respecto a este tema, no hay variación mayor en la clasificación. O sea, sigue siendo la misma clasificación que los patólogos hemos estado acostumbrados a trabajar. Y solo que quiero recordarse un breve recordatorio del epitelio del cervix. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que se caracteriza por adecuada maduración y diferenciación. Cuando ya hay infección por el papiloma asociado a oncogénesis, empieza a haber una lesión intraepitelial que primero afecta al tercio inferior del epitelio, después sigue el tercio medio y después la totalidad del epitelio, ¿no? Que es entonces la característica de las lesiones. Cuando ataca el tercio inferior se llama NIC1, o sea, neoplasia intraepitelial cervical grado 1 en la clasificación anterior, o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado en la nueva. Cuando se involucran los 2/3 del epitelio se llama neoplasia intraepitelial cervical grado 2, o en la nueva clasificación lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que incluye también el NIC3 o neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que incluye esta clasificación en la cual se pierde totalmente la maduración y diferenciación del epitelio. Sin embargo, hay presencia de lámina basal intacta en todas estas lesiones intraepiteliales y por eso es su definición de esa forma. Obviamente, esta histología tiene su contraparte citológica que se utiliza para poder interpretar la citología por medio de los papanicolaos, que es para el screening, que se hace la citología exfoliativa. Ahora vamos a hablar un poco del carcinoma escamoso asociado al virus del papiloma, que prácticamente es el porcentaje mayor de las lesiones. Vemos que la OMS nos está dando ciertos patrones morfológicos que son los más frecuentes. El carcinoma escamoso no queratinizante, que una característica importante es que no va a producir queratina. Son células que tienen diferenciación epidermoide, pero no producen queratina. Estos se expresan o sobreexpresan el P16. Y si se dan cuenta ustedes, pues obviamente ahí hay extensa invasión del estroma por medio de las células malignas. Tenemos la otra clasificación, el otro tipo, que es el carcinoma escamoso queratinizante.
que es otro tipo morfológico, en el cual vemos que hay perlas córneas y la presencia de disqueratosis. Este también es invasivo. Y vemos entonces cómo se forma claramente el componente escamoso con queratinización. Entonces a este le llamamos carcinoma escamoso queratinizante. Tenemos otro subtipo morfológico que la OMS nos habla, que es el carcinoma escamoso de tipo papilar, el cual tiene tallos fibrovasculares y sobre los tallos entonces se ven las células atípicas, ¿verdad? Y están infiltrando, están invadiendo el tejido del estroma. Pero es un carcinoma que le han llamado carcinoma papilar en esta clasificación. Vemos en la citología, pues la característica es que no hay queratinización y vemos que hay cierta irregularidades en la membrana nuclear con agregados de células marcadamente atípicas y cierto traslape nuclear. Ahora el queratinizante pues se caracteriza por ser mucho más pleomórfico, presentar perlas córneas, presentar disqueratosis y mayor cantidad de citoplasma, como vemos acá. Nuevamente un carcinoma escamoso con mucha atipia a nivel nuclear. Vemos que hay mucha anaplasia, mucho detrito celular y presencia de citoplasma muy fuertemente naranjofílico, o sea, muy de color naranja en la tensión del paniculado. Con respecto a los patrones morfológicos que nos habla la clasificación del carcinoma epidermoide, vemos que tenemos el carcinoma escamoso no queratinizante, que ya vimos en las fotos, el carcinoma escamoso queratinizante, el carcinoma escamoso basaloide, que tiene otra morfología, el carcinoma condilomatoso o verrucoso, el carcinoma escamoso papilar y el carcinoma escamoso con patrón de linfoepitelioma. Pero llama la atención dos cosas de la clasificación que mencionan en el libro de la OMS. Según la clasificación de la OMS, estos patrones no tienen relevancia en las implicaciones pronósticas. O sea que aunque hagamos el ejercicio de saber qué tipo de carcinoma es, en el carcinoma escamoso, por supuesto, este tipo no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista pronóstico y clínico. Es un ejercicio morfológico que se hace, pero en realidad no influye con respecto al pronóstico de estos cánceres. Y otra cosa importante que nos dice la clasificación actual es que no se detallan grados histológicos porque no hay relación consistente con el pronóstico tampoco. O sea, no es como el adenocarcinoma que vamos a ver en un momento, que sí detalla los grados de histología en el tumor, mientras que con respecto a los patrones del carcinoma escamoso, pues no se detallan porque no tienen ninguna implicación según los estudios que se han hecho en el pronóstico de estas pacientes. Ahora bien, existe el término ahora que es interesante, que esta clasificación lo describe, si hay dependencia, o sea, si está relacionado el carcinoma con el virus del papiloma o no está relacionado con el virus del papiloma. Y esto lo vamos a ver que es mucho más importante en las lesiones glandulares. Pero aquí también se da. A pesar de que la mayor parte son asociados al virus del papiloma, pues hay casos en los cuales no se encuentra el virus del papiloma en estos cánceres. Y entonces surge el término carcinoma escamoso independiente del virus del papiloma humano. Tiene características clínicas que no van a diferir del carcinoma escamoso asociado al virus del papiloma humano. Usualmente las pacientes son mayores en la séptima década de la vida, con una media de 60 años. Para su diagnóstico se deben usar técnicas sensitivas para la detección del VPH, para la detección del virus del papiloma humano. O sea, técnicas que realmente vayan a ser concluyentes. La mayor parte son de tipo queratinizante, pero pueden verse otros patrones histológicos. Por eso es que no tiene ninguna relevancia el patrón histológico, porque en algunos incluso pueden haber varios otros tipos de patrones que no estén relacionados con el virus del papiloma humano. Y por último, como ya mencionamos, es indistinguible en base a la morfología. O sea que no se puede saber morfológicamente si una lesión está afectada por el virus del papiloma o no, con respecto a los carcinomas invasivos, obviamente, ¿verdad? Porque en las lesiones intraepiteliales, pues sí, obviamente, vamos a ver corilocitosis, que es un cambio citoplático viral, pero en los carcinomas invasores ya es otra la morfología. Ahora vamos a hablar sobre el término carcinoma escamoso tipo no específico, que es otro término acuñado por la Organización Mundial de la Salud,
y es el diagnóstico morfológico de carcinoma escamoso tipo no específico, el cual es aceptable en forma alternativa cuando los test de inmunohistoquímica para el P16 y los test específicos para el virus de papiloma no están disponibles. En ese momento, entonces, se podría utilizar el término carcinoma escamoso tipo no específico. Con respecto ya a las lesiones glandulares, ya no del epitelio plano certificado, sino ya son lesiones glandulares del endocervix. Eso ya son lesiones glandulares. Pues hay una clasificación para lo que es el carcinoma in situ. Tenemos la primera que se llama adenocarcinoma in situ tipo usual, que es muy parecido al carcinoma, al epitelio endocervical. Y tenemos también la otra lesión que se conoce con el nombre de lesión intraepitelial estratificada productora de mucina. Esto se designa con en inglés SMILE, que es la lesión intraepitelial estratificada productora de mucina. Vemos entonces que los términos aceptables para estas lesiones es neoplasia intraepitelial glandular cervical de alto grado, que algunos autores así la llaman, pero hay que evitar el término atipia glandular y displasia glandular. Eso hay que evitarlo. Pero en realidad ya la clasificación lo lleva como una lesión intraepitelial estratificada productora de mucina o un adenocarcinoma in situ de tipo usual. También tenemos, con respecto al adenocarcinoma in situ, que va a ser independiente del virus del papiloma humano, el adenocarcinoma in situ tipo gástrico y la hiperplasia glandular endocervical lobular atípica, que es otro término acuñado que aparece en el libro de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a las lesiones de adenocarcinoma, es muy interesante ver cómo actualmente se clasifican en base a la etiología o en base a su relación con el virus del papiloma humano. Por ejemplo, tenemos adenocarcinomas asociados al virus del papiloma humano, que son unos tipos histológicos, aquí sí se correlacionan morfológicamente, y los adenocarcinomas independientes del virus del papiloma humano, que también son correlacionados morfológicamente. El tipo usual que va a ser asociado al virus del papiloma humano es más del 75% de todos los adenocarcinomas, incluyendo la variante que se conoce con el nombre de variante bioglandular. La vamos a ver en unas fotos. El tipo mucinoso es un alrededor del 10% de los adenocarcinomas. Y tenemos el adenocarcinoma mucinoso NOS, el adenocarcinoma de tipo intestinal, el adenocarcinoma con células en anillo de sello y el adenocarcinoma mucinoso invasivo estratificado. Todos estos subtipos se relacionan con el virus del papiloma humano. Mientras los que son independientes del virus del papiloma humano es el tipo gástrico, que vamos a ver más adelante cómo cambiaron las clasificaciones, el tipo de células claras, el tipo mesonéfrico y otros como el adenocarcinoma endometrioide primario del cervix o los carcinomas que involucran el cervix en una forma secundaria, pues eso sería otro aspecto, y el adenocarcinoma NOS. Muy bien, estos son la clasificación que ya mencionamos. Y vamos a ver el adenocarcinoma in situ asociado con el virus del papiloma humano. Estos son los patrones del carcinoma in situ que pueden haber, ¿verdad? La diferenciación intestinal, el tipo usual, la intestinal, incluso puede haber un poquito de aspecto tubárico en algunos de ellos. Puede haber una lesión de aspecto superficial, bastante atípica, pero en la superficie. Y el SMILE, ¿verdad? El carcinoma in situ intraepitelial con lesión certificada productora de mucina. Obviamente el P16 es importante en algunos casos para clasificar esta lesión y se ve que está teñido en forma difusa y fuerte. A eso se le llama tinción en bloque. Por el contrario, las glándulas con metaplasia tubárica pues están totalmente parchosas en su tinción. Igual sucede en esta fotografía, que es un adenocarcinoma in situ temprano o superficial. La citología pues es bastante característica. Vamos a ver que hay anisocitosis, hay hipercromasia, hay discreta amoldamiento nuclear y presencia de algunas figuras en tercera dimensión. Muy discretas. Ahora vemos entonces que el adenocarcinoma ya invasivo, asociado con el virus del papiloma humano, pues tiene ciertas características morfológicas que nos hacen decir, bueno, esto sí es por el virus del papiloma humano,
con respecto al adenocarcinoma, y tiene ciertas características. Primera característica importante, las figuras de mitosis, y segunda característica, las figuras de apoptosis, que serían las dos características importantes asociadas a también presencia de células columnares altas con núcleos estratificados, hipercromáticos, y la patrón arquitectural con glándulas con formas y tamaños totalmente irregulares que tienen bordes luminales lisos, pero también pueden presentar un patrón quiriforme, un patrón papilar y un patrón sólido. Vemos entonces que los tipos histológicos de adenocarcinoma del cervix asociado al virus del papiloma humano, tenemos al tipo usual y el tipo mucinoso. El tipo usual es el tipo que comprende el 75% de todos los adenocarcinomas endocervicales. Es el más frecuente. Las células con citoplasma mucinoso constituyen solamente del 0 al 50% del tumor. O sea, tienen un poco de mucina, pero no más del 50%. Puede ser observado un patrón, un crecimiento arquitectural y micropapilar, semejando al carcinoma seroso arquitecturalmente, pero no citológicamente. Interesante, porque como vamos a ver más adelante, el carcinoma seroso del cervix prácticamente desapareció en esta clasificación. En esta variante se incluye la nueva entidad que se llama adenocarcinoma micropapilar, que vamos a ver que tiene implicaciones pronósticas, y la variante bilioglandular, que es rara y que se caracteriza por crecimiento exofítico papilar con mini invasión del estroma cervical. Tenemos también el tipo mucinoso, que ese tipo comprende aproximadamente el 10% del total de los adenocarcinomas. Es menos porcentaje. Hay mucina intracitoplasmática en un porcentaje igual o mayor al 50% de las células y típicamente con un componente menor de adenocarcinoma usual. Este tipo es subdividido en las siguientes variantes: el mucinoso NOS, el adenocarcinoma intestinal que tiene células caliciformes, el adenocarcinoma con células en anillo de Seo, que también tiene células en anillo de Seo, obviamente, y el carcinoma estratificado con producción de mucina, a menudo asociado con lesiones intraepiteliales estratificadas productores de mucina. O sea que este es el componente invasivo, por decirlo así, de la lesión que vimos anteriormente, que se conoce con el nombre de SMILE, ¿verdad? O sea, con esas siglas, ¿verdad? Con mucina, debiendo ser moderadamente, pobremente diferenciados en estos casos. Vamos a ver entonces las características morfológicas. El tipo usual, vimos los bordes romos, vemos que hay mitosis abundantes, hay figuras de apoptosis también, complejidad arquitectural, ¿verdad? Y vemos entonces el mucinoso, que ya tiene más del 50% de mucina. Aquí no hay tanta mucina, como ustedes se dan cuenta. En cambio acá ya el componente de mucina es mucho más grande. Igual aquí tenemos otro mucinoso que tiene más cantidad de mucina intracitoplasmática, y ese es el tipo estratificado con producción de mucina, que es el adenocarcinoma endocervical, que lo tenemos acá. Tiene, además de la estratificación, muestra abundante mucina. Y tenemos por otro lado el adenocarcinoma bilioglandular, que tiene crecimiento papilar exofítico, y las papilas se ven revestidas por epitelio con hipercromasia nuclear y de mucina, y ausencia o escasa mucina intracitoplasmática. Esa es característica. Vamos acá, las que tienen células en anillo de Seo, que son estas que ustedes ven acá, y las que tienen células caliciformes tipo intestinal. Vemos aquí también que tenemos el adenocarcinoma endocervical, ¿verdad? Que tiene ciertas características morfológicas como pérdida del patrón en panel de abejas y las figuras en tercera dimensión. Bueno, el doctor Silva, pues, fue uno de mis maestros a la par de la doctora Anaís Malpica, que también fue maestra en el MD Anderson, cuando estuvimos por allá. Y entonces, pues, él fue el que ideó el sistema de patrones, que obviamente ya está completamente aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Y vemos que, bueno, se hizo un estudio muy grande en los cuales los patrones sí estaban asociados a factores pronósticos. El patrón A es invasión no destructiva, y patrón B es invasión temprana focalmente destructiva, y el patrón C, invasión difusamente destructiva. Y vemos entonces que en el libro de la Organización Mundial de la Salud aparecen los patrones. El A, ¿verdad?,
que no, por el tiempo no vamos a poder ver todas las características morfológicas, pero es circunscrito, no tiene desmoplasia, el B tiene mucha desmoplasia, infiltrado inflamatorio, y el C pues totalmente invasivo, totalmente difuso, y aquí en el C encontramos el patrón que se llama micropapilar, que si ustedes se dan cuenta forma micropapilas y tiene atipia, y este es el patrón difícil. Este patrón dice que debe de verse en el estroma, no debe verse en el componente exofítico, sino en el componente estromal. Ahí es donde debemos ver este tipo de patrones. El patrón A no muestra metástasis. La conización es el tratamiento y debe ser examinado pues todo el cono antes de dar ese diagnóstico. El patrón B tiene 5% de metástasis y el patrón C 22% de metástasis y un comportamiento clínico más agresivo. Esto solo se puede clasificar en los asociados a BPH. Y son 3 grupos pronósticos. También es importante, no vamos a entrar mucho en detalle, pero son los grados histológicos que sí debemos de hacerlo en el adenocarcinoma endocervical. El crecimiento sólido de 10, 11 al 50 y 50% están involucrados. Y obviamente los adenocarcinomas independientes del virus papiloma humano no deben de ser gratificados, muy importante. Los adenocarcinomas que no están asociados al virus papiloma humano no deben de ser gratificados. Y el adenocarcinoma endocervical asociado con carcinoma neuroendógeno tampoco. Y entonces los independientes son los tipos gástricos, aquí vemos un in situ, pero también podemos ver las partes invasivas, que son los tipos gástricos. Y en este apartado entra el tipo gástrico, tipo de desviación mínima, que antiguamente se llamaba adenocarcinoma de invasión mínima, ahora se sabe que no está relacionado al virus del papiloma humano y que se llama adenocarcinoma endocervical, no asociado al virus del papiloma, tipo gástrico, tipo de desviación mínima, o sea, tiene otro nombre asociado. También tenemos el de células claras, ¿verdad? Que no vamos a entrar mucho en detalle por el tiempo. Y tenemos el mesonéfrico, que tiene 2 patrones, un patrón en el cual vemos secreción intraluminal, ¿verdad? Y un patrón que tiene un patrón como ductal que muestra atipia. O sea, tiene 2 patrones morfológicos este mesonéfrico. Y otros adenocarcinomas del cervix como el endometrioide, que característicamente el endometrioide, que es primario del cervix, es negativo para receptores de estrógenos y progesterona, es bimentina negativo y P16 extensamente difuso, al contrario del que es extensión de la cavidad uterina, y también se puede utilizar en estabilidad microsatelital y obviamente los test para virus del papiloma humano, no así el antígeno carcinoembriónico, que ya no se considera que sirva en estos casos. ¿Cuáles son las recomendaciones en el diagnóstico de adenocarcinoma endocervical? La primera, los tumores tipo usual que tengan escasa mucina citoplasmática no deberían de ser diagnosticados como adenocarcinomas endometrioides. Los adenocarcinomas endocervicales asociados al virus del papiloma humano con patrones bioglandular y micropapilar deben ser designados como tumores de tipo usual, pero deben de ser remarcados por el reporte de patología por sus implicaciones pronósticas. Un diagnóstico de carcinoma seroso primario del cervix no debe ser realizado al ver morfología serosa. La mayor parte de estos casos representan adenocarcinomas asociados al virus del papiloma humano con morfología serosa, pero en realidad no son serosos. O puede ser una metástasis del cuerpo del útero o a los anexos. O sea, hay que tener cuidado. Un componente micropapilar o carcinoma productor de mucina desclasificado en cualquier porcentaje tiene un comportamiento biológico agresivo y debería incluirse en el reporte de patología. Los tumores de tipo mucinoso son probablemente asociados a una peor sobrevida que el tipo usual. Por lo tanto, deben mantenerse estas 2 categorías distintivas hasta que estudios adicionales se hagan en otras clasificaciones que posiblemente vengan en el futuro. En la ausencia de la tinción del bloque de P16, o sea, la tinción fuerte, difusa y bien circunscrita, o estudios de HPV, un diagnóstico de adenocarcinoma endocervical asociado a virus del papiloma humano debería ser cuestionado. Y entonces los otros tumores son estos que ustedes ven aquí: carcinosarcomas, carcinoma de anoscamoso, carcinoma basal adenoideo, carcinoma del cuello no clasificable. Vemos esto que tiene un componente bifásico, glandular y estromal, muy atípico, y este que tiene componente basaloide, que no vamos a entrar en detalle por el tiempo, pero es otro patrón morfológico distintivo. Tenemos el adenosarcoma del cuello uterino, que es maligno también, que es un tumor mesenquimal y epitelial mixto. Tumores de células germinales, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero también están entre esta clasificación.
y obviamente las neoplasias neuroendócrinas neuroendocrinas, que está en otro apartado de la clasificación de la OMS. Muchísimas gracias. Aquí estamos con la doctora Anaís Malpica en uno de los últimos congresos de la Sociedad Guatemalteca de Patología Clínica. Aquí está la doctora Anaís Malpica. Y vemos aquí que está nuestro querido y recordado doctor Román Carlos, que falleció recientemente, ¿verdad? Y que damos nuestra, como siempre, condolencias a la familia. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho la invitación y espero que tengan una muy feliz noche y que sigamos con las actividades del Congreso. Muchísimas gracias.